Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. Es menester agradecer la suscripción obtenida y ello me da la pauta que este canal tiene futuro en cuanto podamos ser cada día más quienes nos importa el folclore. Así vuestra suscripción y la de sus amigos son vitales para lograrlo. El tema de hoy: semblanza de la familia folk y la familia de la ciudad. En la cultura folk, debido a tener que salvar las necesidades básicas, se destacan los roles de cada integrante. Así el hombre será el encargado de realizar las labores más rudas, peligrosas, donde su contextura física, su arrojo innato, le serán apropiados para conseguir el sustento. Luchar contra sus adversarios, tanto animales como en un principio contra los naturales que asolaban el rancherío. La mujer, de menor contextura física, no le iba en saga, pero con roles bien definidos como encargarse de hacer la comida, asear, proveer el agua y todo lo referente a sostener el rancho edificado por ellos mismos en un principio con los elementos que abundaban en la zona que habitaban. En realidad, más de 600 especies de árboles son nativos de Argentina y al ir a tomar posesión de un terreno, comenzaban por plantar en el suelo 4 troncos de árboles a los que sujetaba un marco de madera y tejían un plano con tiras de cuero sobre las cuales extendían el lecho. Cubría después estos precarios cimientos de su hogar con un techo de juncos sostenido por algunos palos. Muchas veces la falta de lluvia impide hacer barro para rellenar las paredes y durante muchos días vive con su familia en una vida más que pública, expuesto a todos los vientos, lluvias y tormentas, hasta poder lograr terminar su rancho, generalmente instalados a grandes distancias unos de otros. Los ranchos se construían de una forma sencilla y sin necesidad de la ayuda de terceros para hacerlo. No necesitaban planos tampoco, ni arquitectos ni albañiles para construirlo. Haciendo frente a los vientos predominantes y ocasionalmente protegidos por arboledas que hacían las veces de barrera, generalmente eran pequeños y cuadrados. Levantaban un armazón de palos que según su ubicación se los conocía como horcones. Son los que se clavan verticalmente en ambos extremos de la construcción y sobre los que se apoya toda la estructura. Luego los esquineros, palos también clavados verticalmente que marcan el perímetro del rancho. La cumbrera, donde se calzaban las tijeras que se apoyaban en los esquineros, los costaneros largueros descansando en los esquineros y las cañas, que son las que sostienen el techo de paja costura. Todo bien sujeto con tintos previamente mojados que al secarse ajustaban firmemente la estructura. Luego, cuando apareció el alambre, traído desde Inglaterra, le llamaban al alambre el tiento inglés, porque podían hacer esa misma atadura pero ya con alambre. Tenían paredes de barro y techo de paja o juncos en los territorios de la pampa, azotados por vientos de lluvia y donde no había más elementos que tierra y pasto para construir. Estas viviendas eran bajas, con un amplio alero y techos en declive. Algunas veces disponían de una ramada, infaltable en las pulperías para cobijo de sus clientes. En las zonas serranas, como había piedras para construirlos, se las utilizaba para levantar paredes, uniéndolas con una argamasa que se hacía con una mezcla de paja y estiércol de caballo que se dejaba podrir, y el techo tenía un declive menos pronunciado, aunque también era de paja. Las representaciones están bien definidas. El hombre se destacaba por su capacidad de fuerza y era el centro de la familia luego constituida. Él era el encargado de dar las pautas para la convivencia y el personaje a seguir e imitar por parte de los hijos, especialmente varones, quienes aprendían de su padre todos los secretos de la vida cotidiana en la cultura folk. Así el hijo aprendía desde muy pequeño a montar, a cabalgar, a usar el cuchillo. William McCann, en su libro Viaje a caballo por las provincias argentinas en 1842, indica que vio a un niño de menos de 3 años jugando con un facón afilado en un rancho sin problemas y sin la advertencia alguna por parte de sus mayores. Así, ese niño varón se formaba bajo la enseñanza y supervisión de su padre, que era su mentor para lograr imitarlo. Querido, admirado y por ende respetado por siempre. La mujer también tenía su lugar.
que era imitado y aprendido por las hijas. Las niñas aprendían de su madre las labores que les correspondían a ella, ya fijada por los usos y costumbres, heredadas, que algunas de ellas son de larga data, como las formas de asear, cocinar, sembrar, plantar, criar animales domésticos, etc. Esas labores, que algunas eran realmente duras, fatigosas, hacían que la mujer fuera un personaje rústico como su hombre, donde si se le veían sus manos, el rostro, se podían ver manos fuertes, musculosas, como así todo su cuerpo, acostumbrado al trabajo rudo también, y su rostro que le iba reflejando en surco los años de tanta lucha. Las hijas crecían bajo ese formato que como quimera era poder llegar cuando mozas, de 14 a 18 años más o menos, tener un hombre para formar un nuevo hogar y familia. Esa mujercita aprendía desde niña que era lo que debía hacer para ser una candidata a ama de casa. Así su madre la instruía de la misma manera que ella lo había sido, y sus usos y costumbres ancestrales seguían por tradición, formando parte de una pequeña comunidad, sociedad de no más de 1000 personas, donde se entretejían las familias y las parentelas que aún se pueden ver y comprobar en pequeños pueblos y hoy pequeñas ciudades, donde esa relación del compadrazgo, los primos, los tíos, las madrinas y padrinos son respetados a rajatabla, con roles definidos, donde el respeto es supremo. Así el padre no se tuteaba, ni siquiera su mujer, que lo trataba de usted, y los hijos de igual manera. Un ejemplo, la hija decía: papá, usted... Jamás un papá, vos... El voceo no era entre la familia, pues el voceo iguala a las partes, y en la familia el padre y la madre no eran iguales con los hijos. Los párvulos debían guardar el respeto, por ellos los dos eran tratados de usted. Así se desenvolvía la vida familiar dentro de una cultura folk. Era una sociedad bien definida donde cada uno cumplía su función. La madre como madre en la crianza. El padre, como padre, era proveer el sustento y la protección. Los hijos encargados de crecer y aprender cada uno en su momento y con el formato ejemplificado de sus mayores. Ese formato fue el que se distinguió en las familias de las ciudades argentinas de principios del siglo XX. Así, en 1900 a 1950 era la normativa que los hijos trataran de usted a su padre, y la cercanía, el apego diario, permanente con la madre, fue cambiando la costumbre con ella y se comenzaba a tratarla con el tuteo. Esto en algunos casos, en otros el usted seguía imperando. El respeto y supremacía de la figura paterna era preponderante aún. Cuando habla un mayor, los niños callan. Y si era el papá el interrumpido, volaba el sopapo corrector por parte de la madre, del padre o del hermano mayor que estuviera cerca. Esta herencia de la vida folk se fue diluyendo poco a poco hasta que en la actualidad no se reconoce esa supremacía de edad y de parentesco. Ya el padre no tiene que lograr solitariamente el sustento y la protección como eje familiar, pues la mujer también comparte esa función primigenia del padre en la cultura folk. Y la mujer, al abordar la función del padre, se debe repartir entre los quehaceres de la casa, que eran exclusivos de ellas, y esa paridad familiar de comportamiento igualitario confunde a los personajes de la familia, quitando supremacías y por ende respeto, lo que conlleva la igualdad que naturalmente no existe, y la familia constituida toma otras formas como familia que tiende a cambiar definitivamente a la sociedad circundante. En la sociedad folk, el hombre ya crecido, gastado, anciano, es siempre respetado por sus hijos y hasta que plante su osamenta en la tierra que él sembró, donde formó su familia, será un parámetro ancestral que nunca se lo dejaba de lado, pues siempre fuente de sabiduría, y ese don otorgado por los años y el empirismo tenían un valor ancestral. El papá, el tata, eran personajes que se los atendía, y si se estaba lejos, se los visitaba con el afán de hacer que esa travesía por la vejez fuera de la mejor manera, sabiendo que pronto desaparecería esa fuente inagotable de sabiduría. Si hay viento o hay frío, no se sentirá. La sociedad de la ciudad ha cambiado guardando rasgos heredados como supervivencias ancestrales. Así la madre
es la encargada de la casa, ahora con la ayuda del padre, pero no como natural, pues el hombre aún conserva rasgos de ese hombre que era el encargado del suministro, y es natural el rechazo a tener que cambiar de función o cumplimentarla con la primigenia, y ese cambio cultural no es sencillo ni automático, es lento y doloroso para el hombre que se ve y siente que pierde su función atávica para ser igual y no el hombre como el más fuerte. La mujer está cambiando las funciones y ya se encamina a suplir la función del hombre, pero para ello tiene que ir contra la natura, pues al ser ella la menos robusta en la cultura folk, ese cambio no sería posible. Sí lo es en la sociedad citadina, donde las formas de protección y sustento no son tan brutales y peligrosas como las del campo, pues ella no debe ir a lidiar contra una vaca salvaje para matarla y sacar la carne que necesita, contener a un puma que se acerca para matarla. Su físico, su contextura y su psiquis no están preparadas para eso. Pero sí puede hoy lograr el sustento yendo al súper y sacar de la góndola lo que necesita, y el peligro para ir a buscar esa pitanza al súper es menor, por más que deambule por ahí un motochorro. Aún ella es la encargada de hacer la comida, la de limpiar la casa, pues si lo hace él seguro que está mal hecha, o bien que no lo hace a diario. Su labor es y será doble, pues además de la casa se encargará en parte de la función varonil. Lo que no podrá cambiar es su función de madre, y al serlo, ella volverá a la función primigenia, aunque sea por un tiempo. El tratar de no hacerlo le trae consecuencias tanto físicas como psíquicas, que sortearlas le son dolorosas. Los hijos ya no tienen como parámetro la figura paterna. En algunos casos no tienen padre, y la madre juega la funcionalidad de los dos. Los hijos, desde niños, ya tienen otros paradigmas. Gracias al internet aprenden rápidamente usos y costumbres que son exógenos a la cultura del país inclusive, como hablar en neutro, llamar las cosas de otra manera, adoptar costumbres en el vestir, comer, vivir, que no son parte de su cultura ancestral. Esa masificación permite de pronto el tener hijos avesados, que superan a sus padres en el conocimiento general y en el desenvolvimiento de usos y costumbres llegadas de otro mundo, y que cambian rápidamente, colosalmente, y que no son de posible comprensión y asimilación de los mayores, que se tornan en ancianos sin valores para la vida actual, incesante, rápida y cambiante de la sociedad. Esta postura produce el desapego con el anciano que termina sus días solo, abandonado en un geriátrico, o bien en su casa cuidado por algún hijo o hija que lo tiene allí meciéndose mientras pasan los últimos años de su ajetreada vida. Las funcionalidades de los integrantes de la familia se van perdiendo. El padre ya no es tan padre. La madre ya no es tan madre. Los hijos ya no son tan hijos. Su quimera no es ser como su padre o su madre. La meta es llegar a ser. Y al lograrlo, muchos se dan cuenta, tarde ya, que el secreto estuvo siempre guardado en esos viejitos que se fueron hacia el cielo. Esta semblanza no ha sido más que para rescatar una visión de la vida de manera natural, donde la función, o rol, como se dice ahora, está bien marcada, señalada, y el hacerlo también implicaba el respeto por parte de los terceros. Primero los hijos, luego los demás, pues si los padres eran buenos y cumplían sus funciones, los párvulos eran de buena familia, criados como Dios manda, indicaba el dicho. Y en la actualidad, esa pérdida de funciones específicas ya no es aplicable el dicho mismo, pues los hijos reciben tanta cognitividad exógena que el resultante no es parámetro y el apellido no basta. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que esta segunda quincena de diciembre estaré viajando por Córdoba, donde intentaré rescatar algunos elementos folk y encontrarme con grandes amigos que por allá tengo. Para quienes deseen seguir develando los porqués de nuestro folclore americano, y les pido que se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.